Hola con todos, mi nombre es Cristian Mora, estudiante de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy, mi tema de exposición es más allá de la superficie, conceptos fundamentales de la minería, sus tipos y clasificaciones. A manera de introducción, tenemos que la minería en el Ecuador es una de las actividades más antiguas y esenciales para el desarrollo económico, aunque enfrenta una baja aceptación social. Es más, muchas personas ni siquiera están de acuerdo con que se desarrolle este tipo de actividad. El país posee un gran potencial minero. Con el tiempo se han desarrollado y se han implementado y mejorado mejores técnicas para poder extraer minerales del suelo de una manera segura. Por ello, este trabajo aborda los conceptos claves de la minería superficial, subterránea, presas de relaves, escombreras y plantas de beneficio. Tenemos tres objetivos. Analizar los conceptos fundamentales y diferencias entre la minería superficial y minería subterránea. Identificar la función de presas de relaves y escombreras en el ámbito de la minería. Describir cómo funciona una planta de beneficio, explicando los procedimientos involucrados en la separación y concentración de minerales. Como primer punto tenemos que es la minería superficial o a cielo abierto. La minería a cielo abierto es la que se desarrolla a nivel de la superficie, es decir, implica remover grandes cantidades de tierra y rocas de la superficie para extraer minerales como cobre, carbón y hierro. Es la más rentable económicamente, pero el impacto social y ambiental es evidente. Básicamente, los cambios topográficos en la zona de explotación son muy evidentes. El antes y el después va a quedar marcado. Aparte de ello, se utilizan volquetas y retroexcavadoras de gran tamaño para poder procesar y mover el material. Existen varios tipos de métodos de explotación, como por ejemplo las canteras, que su forma de explotación por lo general suelen ser bancos, bermas, que son el espacio de llano y que separa dos zonas. En este método de explotación se utiliza por lo general para materiales de construcción como mármol, arcilla, arena, grava, etc. Las descubiertas, este método suele aplicarse cuando el yacimiento se encuentra de manera horizontal a una profundidad constante. Si hay profundidades, hablamos a una profundidad máxima de 50 metros de una manera unidireccional, o sea, la excavación se desarrolla de manera horizontal y unidireccional a una sola dirección. El dragado, la forma de explotación de este método es diferente a todos los anteriores. Se realiza a las orillas de los ríos, lagos o zonas inundadas. Se realiza por lo general de dos maneras, sea mediante dragas o succión hidráulica mediante tubos. Las terrazas, este método, al igual que las canteras, su forma de explotación es por banqueo, con avance en una sola dirección, o sea, unidireccional. A diferencia de las canteras, las terrazas son mucho más anchas, mucho más grandes. Y otro punto que tenemos es que es la minería subterránea. La minería subterránea es la que se realiza bajo la superficie terrestre. Consiste en perforar, hacer túneles o simplemente excavar hoyos estratégicamente en el suelo hasta llegar a un yacimiento o beta de un mineral de interés. Que por lo general en este tipo de minería estamos más enfocados a los minerales metálicos. En la mayoría de los casos se utiliza un tipo de minería cuando no es económicamente rentable o por normativas ambientales no nos dejan hacer minería a cielo abierto. Porque esta minería subterránea por lo general sí conlleva un poco más de costos. En los métodos de explotación subterránea o en la minería subterránea tenemos varios métodos de explotación, los cuales son cámaras y pilares, que consisten en hacer galerías dejando pilares intactos que sostengan el techo de la mina. Por tierra y lleno, estas son galerías más grandes. Es la misma base de cámaras y pilares, pero con galerías más grandes de 60 a 600 metros y se va cortando el mineral de abajo hacia arriba. El hundimiento por subniveles, en cambio, se realiza de forma descendente, o sea, eh, se va realizando galerías en todos los niveles con una diferencia de 10 o 20 metros y que cruzan transversalmente al cuerpo mineralizado. El trajo largo es, en cambio, eh, este método se aplica en roca dura, roca blanda y su extracción se puede sostener de manera artificial y comúnmente se utiliza o está asociada a minería del carbón o también conglomerados auríferos. Por otra parte, tenemos que es una presa de relaves. Las presas de relaves son estructuras geotécnicas que almacenan desechos mineros compuestas por un muro inicial y sistemas de implementación para evitar filtraciones. Es decir,
En la base y en la pared que contiene la presa de relaves se utilizan sistemas de impermeabilización para evitar filtraciones. Los relaves por lo general están compuestos de agua, compuestos químicos, residuos. Todos estos relaves que están en la presa de relaves, se trata de reutilizarlos, ya sea tratarlos y luego descargarlos conforme a la normativas ambientales vigentes. Las presas de relaves también están expuestos a riesgos como terremotos, sobrepesos, erosión, fracturas, etcétera, por lo cual deben cumplir estrictos estándares antes de la construcción, durante y después de la construcción, como mantenimiento, para evitar que se rompan, se lleguen a fracturar y así evitar cualquier desastre ambiental. Tenemos tipos de crecimiento de presa de relaves, cuáles son tres: métodos de agua arriba, método de línea central y método de aguas abajo. Estos tres se utilizan comúnmente en un proyecto minero y, como les digo, siempre deben estar impermeabilizado tanto la zona que le contiene como sobre la base en la cual se asienta la presa de relaves. Aquí tenemos algunas imágenes que muestran más o menos cómo es una presa de relaves, tanto la contención y los relaves con materiales específicos, que son agua, residuos químicos y todos los desechos que no se utilizan o que bota una planta. ¿Qué es una escombrera? La explotación de minerales por lo general genera grandes volúmenes de material o escombros sin un valor económico. Este material puede contener bajos niveles de mineral de interés o simplemente no tiene ninguno. Y estos residuos generados por las explotaciones mineras se acumulan en áreas específicas diseñadas para minimizar el impacto ambiental. Esta acumulación se denomina escombrera. Tenemos dos tipos o clasificaciones de escombreras en las cuales tenemos dos tipos: estériles y minerales de baja ley. En los estériles se acumulan todos los residuos, roca, tierra, escombros que no tienen ningún valor económico, o sea, simplemente desechos. En los minerales de baja ley, en cambio, se acumula todo el material extraído de la mina, pero que contiene un grado de mineral, el cual no puede ser suficiente para ser extraído en ese momento, porque a lo mejor no es económicamente rentable o no existe la tecnología adecuada para poder explotar esto. Entonces se lo separa de los estériles para en un futuro tal vez sacarle un provecho económico. Y por último y más importante, ¿qué es una planta de beneficio? La planta de beneficio es una instalación donde llega el material extraído de la mina para ser procesado, separado, concentrado, y es la clave para el proceso minero. Sin ella no podríamos separar el mineral de interés de las rocas. El objetivo principal de esta planta de beneficio es maximizar la producción, o sea, producir más, dar más mineral y producir menos desechos, o sea, minimizar completamente los desechos, porque si tenemos más desechos, nos toca construir una presa de relaves más grande, una escombrera más grande, y esto genera gastos y no ganancias. En los procesos que se desarrollan dentro de una planta de beneficio son lavado, trituración, molienda, homogenización, clasificación y concentración, que están los más importantes. A manera de conclusión, tenemos tres conclusiones que abarcan todo lo que les he expuesto a lo largo de estos temas. La primera es: la minería superficial es aquella que se realiza a nivel de superficie terrestre. Conlleva grandes cambios en la topografía de la zona de explotación. En cambio, la minería subterránea es todo lo contrario. Realiza bajo superficie terrestre, su impacto ambiental tal vez es menor, pero los riesgos también de accidentes son mayores, porque como les decía, se necesita ser estabilizada y cualquier error en cálculo o estructural puede llegar a ocasionar accidentes bastante graves. Las presas de relaves y escombreras son parte fundamental de un proceso minero. Son responsables de minimizar los impactos ambientales. Sin embargo, su diseño y manejo adecuados son cruciales para evitar catástrofes ambientales. Y por último, las plantas de beneficio son las más importantes. Es un proceso minero. Son aquellas que se encargan, como les mencioné, de maximizar el mineral obtenido. Eso es, se encargan de minimizar los desechos. Y bueno, esa ha sido toda mi exposición. Espero que les haya gustado y gracias.